Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Oh yeah. Bueno, señoras y señores, dejadme tomar aire, que esta presentación me fatiga. Señores míos, lo que es, y hay que explicar las cosas en este vídeo podcast dedicado al mundo hate y también pues para aclarar cositas, ¿vale? Claro, a mis haters aquí a tope. No puede ser, hombre, hay que dejar las cosas claras una vez más. Dios mío de mi vida, me duele la boca me duele. Me duele mucho de explicar las cosas 20.000 veces. Veamos. Los viales ya se han mandado a X youtubers, ¿vale? Efectivamente, ya sabíais que se lo iba a mandar a Carlos Rubio porque es colega, es amigo, ¿vale? Otra aclaración, somos amigos virtuales. Quiero decir con esto que ni hemos comido, ni hemos cenado, ni nos hemos tomado el té con pasta juntos, al menos de momento. Nos conocemos de un mogollón de trato de teléfono y ya está. Y efectivamente, pues de esto, de hablar y hablar. Pero poquitas cosas más, ¿vale? Entonces, Carlos Rubio es la primera persona a la cual le mandé el vial, ¿vale? Y a la que también le llegó primero, evidentemente. Pero hay otra serie de youtubers a los cuales ya se les ha mandado. Tema importante que hay que esperar un poco, el resto van a tener que esperar un poco porque me he quedado sin producto. Entonces hay que producir en el laboratorio, hay que sacar más unidades de Tears of Pain para poder enviar viales de la fragancia. Bien, dicho todo esto, sigo aclarando más. Muchos de vosotros y muchas de vosotras os vais a sorprender porque no se lo he mandado a gente realmente, entre comillas, amiga, por aquello de que no hay trato real face to face. Entonces, debéis de saber que os vais a sorprender que se lo he mandado a gente con la cual yo no tengo ningún tipo de trato. Hasta la fecha no he tenido ningún tipo de trato. A lo mejor hemos intercambiado algún tipo de mensaje en algún momento determinado, pero no ha sido algo de venga tal. Yo les contacté o ellos me mandaron un mensaje felicitándome por el perfume, pero yo antes no había tenido ningún tipo de contacto con ellos. De verdad, lo digo de corazón. Ya os enteraréis cuando porque, claro, yo dejo libertad. Esa es una de mis premisas. El producto se ha mandado para que ellos lo chequen y me den su parecer. Lo he dicho muchas veces, todavía estoy a tiempo de hacer ligeras modificaciones con respecto al producto. Entonces, si ellos al unísono me dicen esto por aquí o esto por allá, pues así actúo y podré hacer determinados ajustes, que no un cambio de fórmula, porque yo la fórmula no la voy a cambiar, pero sí la puedo ajustar todavía porque estoy a tiempo. Pero esto es una primera toma de contacto y vuelvo a repetir y que quede muy claro, o sea, ellos tienen libertad total y absoluta para decir si les gusta o no les gusta, ¿vale? Dentro de todo eso sí que les he pedido que no cuenten ni comenten cómo es la evolución del perfume, porque se van a meter directamente a hacer una review de un vial. Y yo no quiero eso. Yo quiero que estos señores y señoras, cuando tengan el producto, hagan la review del producto, hablando bien o mal, con él en la mano. No con un vial. Entonces, unas primeras impresiones van fenomenal, pero siempre ajustadas porque es un producto que todavía, vuelvo a repetir, hay youtubers, influencers, influencers que tienen que probarlo todavía. No lo han probado todos. Entonces, les he pedido por favor la formulación, y parte de la formulación ellos la saben, formulación que no está reconocida. No hay formulación que ellos conocen y que no está reconocida. Les he dicho, por favor, no os salgáis de esto. Yo os cuento cómo ha sido la evolución y el desarrollo del perfume, pero no salgáis del esquema tanto en cuanto no rompáis la confidencialidad, que luego la podréis romper, ¿vale? Una vez que tengan el producto en mano, ellos podrán contar lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer una review de mi producto.
Yo no voy a hacer una review de mi producto. Yo puedo explicar precisamente lo que les he dicho a ellos, pero no voy a hacer una review del producto. Yo puedo decir cómo ha sido el proceso evolutivo en el desarrollo de Tears of Pain, pero jamás de los jamases voy a hacer una review. Lo he dicho 50.000 veces. De hecho, a los hechos me repito, no he hecho nunca ni una sola review de mi producto. No la he hecho. He dado pinceladas y matices, que es muy diferente a tener que hacer una review de Tears of Pain. ¿Vale? Quería dejarlo muy claro porque hay gente que parece como que todavía tiene dudas, que os vais a sorprender. Evidentemente, Carlos yo lo considero amigo. En la lejanía, virtualmente, yo lo considero amigo. Pero que hay gente que os vais a caer de culo de verdad, ¿eh? Que se le he mandado gente con la que ya he contactado. Si hay alguien con la que no he contactado, es porque no se lo voy a mandar a estas alturas del juego. Porque tampoco puedo estar lanzando Vialeca por ahí. Venga, vamos a pagar caballales para acá. No. Cuando llegue el momento lo tendrá. Lo mismo que Manuel Aceves, que no se preocupe, que yo le voy a mandar una botella, por supuesto. Vamos, le voy a mandar su cajica y todo. Pero que hay libertad para hablar. Me refiero, hay libertad tanto en cuanto que digan lo que les ha podido parecer, pero que no se metan en la injundia del perfume, porque entonces van a desvelar cosas que yo no quiero que salgan a la luz, porque todavía estamos a tiempo de hacer ligeros cambios. Y qué mejor manera que también de hacerles partícipes a ellos de que si hay que ajustar algo, pues tener en consideración esos ajustes que ellos puedan decir. De momento, Carlos ha sido la primera persona y yo le dije, ¿consideras que debo de ajustar la fórmula? Ha dicho, ni la toques. Pero claro, es el parecer de Carlos. Todavía falta el parecer de unas cuantas personas más. Vuelvo a repetir, hay personas a las que lleva retraso porque no tengo la unidad, porque no puedo ir a Murcia, pues ya sabéis por qué, ¿vale? Os lo podéis imaginar. Bueno, pues no se pueden entrar a determinadas instalaciones porque pues la seguridad es la seguridad y no se puede. Entonces, la formulación, las botellas me las mandan aquí al estudio, las recepciono y entonces yo ya me pongo a distribuir los viales, ¿de acuerdo? Pero que no es... no lo que yo quiero es eso, es que estas personas se pronuncien con libertad, pero atendiendo a que todavía el producto no está, ¿vale? Entonces, como no está, esta es la fórmula final y es la fórmula que yo entiendo que debe de cerrar, ¿vale? A partir de aquí, como todavía Kickstarter no ha mandado el dinero, estoy a tiempo de, en producción, decir, oye, ¿podemos ajustar esto a ver qué tal quedaría por aquí o por allá? Y entonces ajustarlo, ¿vale? Pero lo que es el tramo, o sea, el mollar de la fórmula no se va a cambiar. Y ahora mismo, francamente, tampoco estoy por cambiarla. No por nada, sino porque, bueno, ya pues Carlos ha dicho que ni se me ocurra tocarla, pero con esto no quiero tampoco que el resto de personas que lo vayan a recibir no me digan su parecer, joder. O sea, es que yo quiero escuchar todas las voces. Y para mí es muy importante que todas estas personas me digan qué es lo que piensan, para bien o para mal. Ya está, si no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada. Cuando se toma un riesgo, pues hay que asumirlo. O sea, es que esto es así. Esto es así. Lo único que no quiero que comenten es el mollar que yo les he explicado de momento a unos cuantos. Todavía me faltan otros tantos, ¿vale? Esta semana, por ejemplo, lunes, martes, tengo que llamar a un youtuber que no vive aquí en Spain. Bueno, sí vive en Spain, pero no vive en Spain. Bueno, en fin, no voy a dar más pistas. Pero tengo que hablarle para explicarle lo mismo que les he explicado al resto. Entonces, lo digo en serio. Paciencia, tranquilidad y que no corráis. Me refiero a toda esta gente que está diciendo, es que eres amigo, ¿cómo se nota? Que no. Que cuando llegue la review os vais a sorprender además porque Carlos me ha dicho una serie de consideraciones que a mí me han sentado como el puto culo. Así hablando en plata. ¿Vale? Pero no ha sido para mal. No ha sido para mal. Me ha sentado como el puto culo de cara a un creador. ¿Vale? Y ha sido muy sincero y muy honesto. O sea, cuidado, ¿eh? Dentro de todo eso sí que me ha dicho que no toques la fórmula ni loco. Dice, como toques la fórmula te pico. Y no la voy a... En principio ahora mismo por la primera persona. No tengo intención de cambiarla de momento. ¿Vale? Es que es así. Es que me lo ha dicho. No
toques la fórmula. Pero dentro de todo eso, me ha hecho muchas cosas a las claras. Y eso es lo que yo quiero. Es que es así. Pero no quiero que desvelen el mollar que yo le estaba explicando de cómo he hecho la evolución del perfume y hacia dónde he querido ir. Que luego yo lo explicaré. Y luego ya sacaré un vídeo, un directo, yo no sé lo que haré. Lo sacaré explicándolo. Pero que tenerlo muy claro de verdad. O sea, esto no es porque seamos amigos. De hecho, hay gente que le he enviado el perfume y no somos amigos. Nos llevamos bien. Somos correctos. Pero hay de todo como en botica. Hay de todo como en botica. Además, yo soy una persona que me cuesta mucho dar mi teléfono. Me cuesta horrores dar mi teléfono. Y a esta gente le he dado mi teléfono. Tienen mi teléfono. Entonces, ahora mismo voy a tener un pequeño retraso. No sé si va a ser por una semana o 2 semanas. Porque claro, se prepara el producto en laboratorio. Es que me he quedado sin botella. Se prepara el producto en laboratorio y hay que dejarle un tiempo también de maceración. Aunque sea poco, pero hay que dejarlo. Entonces, claro, necesito producto. Me va a llegar ya, yo creo que a mediados de semana que viene. No sé si lunes, martes, pero me va a llegar ya. Y a partir de ahí, pues a ponerse a funcionar. Si es que es así. Pero que, de verdad, que no os hagáis pajarracas mentales de que hay amiguismo. Porque no es así, ¿eh? No es así. Carlos es... Además, pensar, ha sido un camino difícil el de Carlos y mío. Ha sido un camino difícil porque tuvimos ahí un punto de desencuentro muy fuerte, absurdo, porque fue absurdo, porque además fue por mi parte, pero claro, menos mal que lo hablamos. Y fue porque alguien hizo suplantación de identidad. Entonces, todo el follón que yo tuve con Carlos fue por una suplantación de identidad. Eso fue lo que pasó. Y él lo sabe perfectamente. Y a partir de ahí, pues nos pusimos a hablar y nos hicimos más amigos que cochinos. Si es que es así, es una realidad, no lo podemos ocultar. Pero, dentro de todo esto, y cuando veáis la review de Carlos, evidentemente él va a decir lo que me ha dicho a mí. Lo va a decir. Es que... Y yo quiero que lo diga. Lo mismo que cuando los otros, o las otras, porque también hay chicas, reciban el vial, quiero que digan lo que piensan. Y punto. Si ya estoy hecho a las críticas. O sea, es que no os penséis que después de las críticas demoledoras que sufro, por parte del libro, por parte del canal, o sea, yo ya tengo el caparazón puesto. De todas formas, las críticas, vuelvo a repetirlo por si hay alguien que sea, pues no sé, que se dedique a la difusión de lo que sea, me da exactamente igual, que no se lean las críticas, porque es muy tóxico leer críticas. Y los comentarios tóxicos también hay que eliminarlos, pues por propia salud mental, siempre lo he dicho. Pero que esto ya lo tengo yo muy aprendido. Entonces, con respecto a estas personas, yo quiero que me digan por qué así puedo hacer o deshacer. Y eso es fundamental para tener un producto, pues, excelente, que es lo que estoy buscando. Bueno, más allá de todo esto, esa sí que era la aclaración fundamental de este vídeo. Era por eso, porque efectivamente Carlos me pidió permiso para hacer el vídeo que ha hecho sobre Tears of Pain, primera impresión. Sé que ha sido muy escueto, pero es que no puede decir mucho más, ni debe decir mucho más, porque bueno, es un producto que está en fase final, evidentemente está terminado, pero si alguien me da una idea de algo, pues yo lo puedo tener en cuenta. De verdad, o sea, es que es así. Desde fábrica ya también han visto la reacción de Carlos al perfume, están súper contentos y vamos a ver, todavía quedan, es que hay gente todavía que tiene que recepcionar el vial. Lo que pasa es que estoy frenado porque no me queda producto. Si no se lo mandaba ya, pero que cagando leches, pero es que no me queda. Entonces, pues hay que esperar una semana, semana y media, a ver si me llega y ya está. Pero lo digo en serio, que muchas gracias a toda la gente que me ha levantado primero el WhatsApp o el Instagram o lo que sea, por la forma que haya tenido para contactarles y decirles, oye, ¿queréis que os mande un vial? Y me decís, digo, luego claro me decían, es que, oye, ¿por qué no puedo hacer un vídeo? Haz un vídeo, pero no hagas una review, porque no tiene ningún sentido, porque yo a todas las personas que les voy a mandar una botella, a todas, lo hayan comprado o no lo hayan comprado. O sea, está Juanito, por ejemplo, que Juanito lo ha comprado. Yo a Juanito le voy a mandar una botella. Aparte. O sea, que
Que yo ya lo dije. Es que estas cosas las dije. Claro, ellos no saben en ninguno de los momentos a quién le iba a mandar yo un vial para que me dijeran sus primeras impresiones. No. Juanito, te toca esperar. No me queda producto. Y bueno, yo con Juanito he tenido trato solamente online. ¿Veis? Esto es otro de los ejemplos. Yo con Juanito he tenido trato online. Yo no he tenido nunca trato con Juanito, más allá de que ha podido comentar algo en... Es que es un ejemplo. Ha podido comentar algo en el chat o algún comentario en algún vídeo. Yo con Juanito jamás he tenido trato. Lo digo en serio, es que no lo he tenido. Más allá de eso, no hay trato. Entonces, pues nada, pues nos contactamos y le dije, pues te voy a mandar un vial. Así que pues le voy a mandar un vial, pero no tengo producto ahora mismo. Me he quedado ventilado. Estoy a cero. Bueno, que no voy a hacer más esto más largo, pero que quería dejar claro que toda la gente que está recepcionando los viales que les mande, con los cuales ya he contactado, todavía me quedaría un par más por contactar, pero es que al no tener producto, ¿para qué voy a dar la brasa diciendo te voy a mandar mililitros? Porque estoy mandando viales de 12 mililitros para que tengan solvencia suficiente como para probarlo durante días y se estén hartando de echarse Tears of Pain, ¿vale? Y echándoselo a todo Dios. Entonces estoy mandando viales de 12 mililitros. Claro, me queda un poquito en la botella, no sé hasta dónde voy a poder llegar. Tendría que coger y medirlo. A ver, me queda nada. Me queda nada para mandarlo. Pero entonces prefiero ya pues que me manden más de fábrica, de los laboratorios, que no de fábrica, me estoy expresando mal. Y ya pues sacar de ahí pues los viales necesarios. Bueno, pues hasta aquí la andadura de este vídeo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la gente que me ha contestado con respecto a que les he mandado los viales. Y hasta aquí puedo leer. Próximamente más gente lo va a recibir. No voy a lanzar muchos más. Me parece que me quedarán en total de 3 o 4 más por lanzar. Y porque el otro día lancé 3 y ahora me faltarán pues a lo mejor por enviar otros 3 aproximadamente, 3 o 4, no lo sé. Tengo la lista allí arriba en mi casa y no lo sé. No llevo la contabilidad, pero vamos que tan pronto reciba el producto los cojo y los mando. Pero que tienen total libertad. Claro que tienen total libertad, pero para decírmelo a mí en principio, pero que no desvelen toda la injundia del perfume que les he contado a ellos. Porque les he hablado sobre el desarrollo y de todo lo que había en mi cabeza a la hora de confeccionar el perfume, cómo quería el perfume. Y de las moléculas que he decidido, sobre todo he decidido porque yo he sido el que ha dicho esto hay que meterle esto y esto, para que el producto final sea completico, ¿vale? Entonces aquí si hay algún culpable de algo, soy yo, no hay nadie más. Hay un equipo de gente muy importante detrás, de verdad. Pero si hay algún culpable de que algo no guste, ese es el Orgaz, ¿eh? Ese es el Orgaz. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. No voy a hacer esto más largo, pero que quede claro que aquí todo el mundo tiene libertad para hablar en la medida de lo posible. Pensar que esto es un proyecto que Tears of Pain sale ya, como aquel que hice, en el momento que Kickstarter mande la pasta. Esto empieza y el feedback es muy importante para mí, para saber qué tal puede funcionar o no puede funcionar. Pero bueno, así está la cosa. Así está la cosa y esto es lo que es. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias. Y recordar, por supuesto, darle al like, distribuir los vídeos, activar las campanas y hacer todo lo que tengáis que hacer, porque si no, de verdad, este canal se va a quedar estancado y no me da la gana. Señoras y señores, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.